¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a una emisión más de Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Es un gusto saludarlos. Pastor, Dios le bendiga. Bienvenido. Dios te bendiga, Betty. Me da mucho gozo estar aquí una vez más. Así es, hermano Noé. El día de hoy una enseñanza más. Eh, Pastor, nosotros vemos cómo se han levantado iglesias cristianas y gloria a Dios por eso, porque pues hay un pueblo congregado. Vemos en diferentes iglesias cómo se predica y hay iglesias en las que las congregaciones crecen, que hay mucho pueblo pues en ese lugar. Pero cuando uno escucha a esos pastores, nos damos cuenta que están a veces faltos de palabra o faltos de conocimiento. Pero ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que habla la palabra de Dios acerca de estas predicaciones? Fíjate que en realidad no queremos juzgar algo que nosotros no sabemos, pero lo que sí vemos es de que la gente le gusta que se le predique un evangelio cómodo, ¿verdad? Un evangelio que no los incomode. A veces la gente busca ser entretenida y en esa entretención se predica la palabra, pero es una palabra ligera, una palabra que les hace sentir bien a la gente, que les gusta. Todo va a estar bien, Dios los ama, las promesas de Dios se cumplen en sus vidas, etcétera, etcétera. Y entonces vemos que esas iglesias crecen. No estoy hablando de todas, ¿verdad? Estamos conscientes de que hay mucho buen predicador que sí se dedica y que busca buenos pastos para dar. Pero dentro de eso hay otros que simplemente hablan cosas incoherentes, que no tienen nada que ver con el cristianismo o con la palabra de Dios, que tiene mucha psicología, vamos a decir, que tiene algo que hace sentir bien a la gente. Y entonces mucha gente le gusta eso. Y por eso a veces es que crecen bastante. Amén, ese es el punto, hermano Noé. Qué bueno que usted lo aclara, el decir de estas predicaciones, porque quizás nosotros no podemos hablar pues a veces con esos pastores individualmente, no sabemos el conocimiento que Dios les ha dado, pero muchas veces suele pasar que suben al púlpito y lo hacen ligerito o lo hacen como usted lo acomoda a que no se escuche tan fuerte y la gente lo pueda recibir de una manera, como usted dice, emocional, podría ser. Sí, a veces emocional, pero más que todo hay una falta de conocimiento, ¿verdad? Hemos hablado y lo hemos repetido en muchas veces de que el pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Pero ¿cuál es el problema? Que no hay oído. Fíjate que el oído del pueblo tiene que irse expandiendo a la palabra del Señor conforme el predicador va hablando más. Y entonces cuando das de comer a alguien algo sólido, entonces la próxima vez ya no quiere leche y vianda, quiere algo igual o mejor. Y entonces ahí es donde el pastor o el predicador tiene que ir buscando siempre pastos nuevos, algo bueno, algo sólido para ministrar al pueblo. Pero si nos mantenemos hablando de salvación, hay lugares donde se habla solo de salvación y la salvación y que Dios nos salvó y nos vamos al cielo y nos salvó. Y entonces, en realidad, el pueblo se queda en ese nivel. Pero mira lo que Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 4 de segunda de Timoteo. Le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Entonces, cuando tú lees esto, te encarezco, es que le está dando una recomendación que es una orden en realidad. Te comprometo, te exhorto, te animo a que prediques la palabra,
Pablo quería que Timoteo le predicara a la gente la palabra de Dios. Y luego le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjate que estas cosas, redarguye, reprende y exhorta, son tres cosas que a la gente no le gusta. Y eso es lo que hace a veces de que la gente rechace la palabra. Y rechace incluso, quizás en su corazón piensa, esto no es para mí. Rechaza la palabra, pero a veces rechaza al predicador también. ¿Por qué está diciendo esto? ¿Y por qué me está diciendo a mí? Y ciertamente sí es para esa persona, pero de eso se trata. No es que nosotros dirijamos nuestra predicación a fulano de tal, no. Pero cuando el Señor nos da una palabra para reprender, para redarguir, para exhortar, es importante que el que está siendo exhortado la acepte, pero a veces se rechaza eso. Entonces, cuando un pastor comienza a exhortar, por ejemplo, si el pastor comienza a hablar de vivir en santidad, de orar, de ayunar, de leer la escritura y de mandar, porque cuando tú ves aquí, él le dice, exhorta, dice, reprende y redarguye, porque esas tres cosas hay que hacerlas. La gente necesita orar, la gente necesita ayunar, la gente necesita leer la escritura, porque eso es lo que lo va a llevar a una vida exitosa en Dios. Entonces uno como pastor, como predicador, su anhelo es que el pueblo crezca en conocimiento, porque Pablo eso oraba. Él en varias cartas decía que su anhelo era que ellos crecieran, que ellos maduraran, que él oraba para que ellos pudieran tener sabiduría y revelación del Espíritu de Dios. Pero eso viene a través de una búsqueda y hay que enseñarle al pueblo con la palabra. Porque fíjate que la Biblia dice que el oír viene, dice, la fe viene por el oír. Pero el oír dice que viene por la palabra. O sea que cuando tú comienzas a predicar y predicas a gente que no tiene oído para escuchar, entonces conforme vas predicando la palabra, el oído se va abriendo y el oído comienza a entender y a querer eso. El oído es como el paladar, ¿verdad? Hay gente que viene y yo, por ejemplo, cuando llegué aquí no comía chile, ¿verdad? Pero luego los hermanos me comenzaron a dar chile y ahora me gusta el chile. Al principio me costaba el chile y yo no podía comer ni un poquito, pero poco a poco mi paladar se fue acostumbrando a tal grado que ahora necesito echarle chile a la comida, me hace falta. Entonces el oído es igual. Cuando al principio el oído no quiere oír estas cosas, pero cuando comienzas a enseñar la palabra, el oído se va abriendo y entonces tu fe va creciendo con el oído. Como predicador, entonces se tiene que ir agarrando también paciencia, hermano Noé, hay pueblo que a veces al principio, como usted dice, no lo acepta, el oído todavía está cerrado. Es como predicador, tú tienes que seguir y seguir con paciencia hasta que ese oído se vaya abriendo. Sí, esa palabra es como martillo que rompe la piedra. Entonces viene alguien y no conoce de Dios, hay que tener paciencia. Por eso ahí decía que exhortara con toda paciencia y doctrina, porque es la doctrina de Dios. Ahora, yo como predicador tengo que entender la doctrina. Entonces, cuando empezamos a hablar, por ejemplo, ahorita la semana pasada o anterior hablamos acerca de Halloween. La gente le gusta Halloween, ¿verdad? Entonces hay que sacarlo de eso. Ya ahorita viene otra festividad que es la Navidad y yo tengo que entender de la doctrina de Dios que tengo que exhortar a la gente para que salga de eso, para que no participe de esta idolatría que es la Navidad.
Sí, porque como usted dice, a la gente no nos gusta que nos reprendan, al principio no le gusta que lo reprendan, pero una vez que uno va escuchando una y otra vez, llega un momento en que volteas y dices, a ver, quiero ver otra vez qué me están diciendo aquí, pones atención, pero como usted dice, se abre el oído y entonces aceptas la palabra y empiezas a tomarla. Ya, pero cuesta porque creo que a nadie nos gusta ser reprendidos, pero una vez que uno va madurando, esa reprensión viene a ser de bendición para nuestras vidas. Fíjate que el Señor Jesús le habló a los discípulos y en una ocasión dice que muchos, después de que él había hablado algo, dice que muchos de los que seguían se fueron. Entonces él volteó a ver a los discípulos y les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Y entonces Pedro contestó, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces había una reprensión y eso es lo importante de predicar la palabra, porque la gente necesita predicar la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, vemos que el Señor Jesús dice en el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces es importante, por eso es de que Pablo le está diciendo a Timoteo, quiero que prediques la palabra. Tú tienes una obligación, le dice a Timoteo, de predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Porque mira, a veces uno predica y uno no sabe cómo está el corazón de la gente. Esa predicación es como la parábola del sembrador, que el sembrador salió a sembrar y una semilla cayó junto al camino, otra entre pedregales, otra entre espinos y otra en buena tierra. Entonces, ese sembrador es el pastor, el que predica, que no sabe dónde va a caer esa semilla, pero su trabajo es predicar. Entonces, hay gente que la agarras a tiempo antes de que cometa ciertos errores, entonces la palabra lo redarguye, lo exhorta, le enseña. Hay otros que los agarras fuera de tiempo, o sea que ya pasó lo que había que, lo que pasó, pero ahora entienden con la predicación qué fue lo que pasó y esto lo hace que esa situación que le pasó ya no le vuelva a ocurrir. Entonces hay que predicar a tiempo y hay que predicar fuera de tiempo, porque, y entonces si regresamos ahí a Timoteo, Pablo le dice por qué, y eso es lo que nosotros debemos de entender, que hay un motivo por el cual hay que predicar y como pastores tenemos esa obligación delante de Dios. Y dice el 3, capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, dice, la sana doctrina. Fíjate que esa hay que sufrirla porque nos cuesta. Cuando en mi corazón está arraigado, por ejemplo, si hablamos de la Navidad, en el corazón de mucho pueblo cristiano está arraigada la Navidad. Y cuando tú le dices, eso no es de Dios, eso es idolatría, eso no le agrada a Dios, a la gente le cuesta y se retuerce porque eso le agrada y lo ha venido haciendo desde niño. Entonces ahí es donde tiene que sufrir la sana doctrina. Pero ahí está, como usted decía, la palabra. Va una y otra vez hasta que rompe esa piedra y entiende, y logra entenderlo uno. Y no solamente porque te lo enseña, sino por convicción. Amén. Muchas gracias, hermano, por la enseñanza del día de hoy. El día de mañana estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios los bendiga. Dios les bendiga.